en pantalla la presentación. La idea es ver un poco aspectos laborales que está planteando el tema del COVID. Es una presentación breve que lo que busca es fundamentalmente compartir las experiencias que hemos tenido en este mes y poquito de epidemia o de pandemia sobre situaciones que se dan en los aspectos que por lo menos nosotros hemos detectado en el estudio como los que han generado mayores dificultades o problemas prácticos o cosas nuevas en las empresas. Sin perjuicio de, como dijo Ale, estoy abierto a las preguntas que quieran de otros temas o si hay aspectos que no les parecen relevantes, simplemente me avisan en el momento y eso lo vamos salteando. Los aspectos que nosotros hemos detectado en el estudio y que en otras charlas similares son los que han despertado mayor interés es el tema del teletrabajo, el tema de la prevención y las consecuencias en caso de enfermedad, obligaciones de los empleadores frente a la situación de pandemia, y luego las potestades que tiene el empleador en estos casos como alternativas que se pueden adoptar para tratar de mitigar fundamentalmente las consecuencias económicas que esta situación está provocando en las empresas. Lo primero en relación al teletrabajo. Bueno, obviamente como fenómeno masivo pasó a ser una situación nueva en el Uruguay. Había empresas que tenían ya la opción del teletrabajo naturalmente y que lo estaban aplicando, pero no en forma no solamente masiva, sino que hubo que hacerlo prácticamente de la noche a la mañana. Si bien no existió un mandato del Poder Ejecutivo, sí hay una fuerte exhortación a realizarlo. Y a la fecha todavía no hay una regulación del teletrabajo, o sea que no hay una norma específica, sin perjuicio que a nivel parlamentario hay algunos proyectos de ley para contemplar. Pero hoy día el teletrabajo se rige exactamente por las mismas normas que el trabajo in company, así que no tiene particularidad en lo que hace a la normativa de la regulación, lo que vamos a ver que genera algunas dificultades. Aspectos que son importantes atender en este momento, en primer lugar el tema de secreto y reserva, porque manejo de claves, nosotros sugerimos en el estudio hacer alguna suerte de comunicación, protocolo o instructivo interno para el teletrabajo que incluya en primer término este aspecto de recordar al trabajador que la obligación de secreto y reserva sigue vigente en el teletrabajo, sobre todo porque, bueno, todos llevamos a casa carpetas, papeles que normalmente no tenemos, abrimos archivos, a veces las computadoras en las casas son compartidas, entonces esto también hace pensar en la conveniencia. La normativa prevé la obligación del empleador de proveer los útiles y herramientas necesarias, fundamentalmente serían laptop, computadora y la conexión a internet, en el caso que el trabajador lo requiera, pero a veces aún, nosotros sugerimos que a veces aún sin que se requiera, es conveniente darlo por este tema de conservar el secreto y reserva y evitar computadoras compartidas en familia. También hoy los chicos están en Schoology en las casas, entonces se pueden dar situaciones de riesgo. El otro aspecto que se nos ha preguntado varias veces, bueno, ¿qué pasa si hay un accidente en el hogar en situación de teletrabajo? Bueno, el Banco de Seguros dictó una resolución a nivel de directorio en el cual ratificó que el accidente ocurrido en situación de teletrabajo es accidente de trabajo. En realidad ya estaba contemplado porque la póliza no exige o no limita la cobertura del riesgo al accidente dentro del local de la empresa, pero creo que estuvo bueno de parte del Banco de Seguros hacerlo para despejar la duda. Y tener presente que accidente de trabajo es toda lesión de origen externo, frecuentemente violenta, que provoca un daño al trabajador a causa o en ocasión del trabajo. Entonces, ese es el tema de que en el ocasión del trabajo, en ese concepto que es absolutamente amplio, cualquier accidente, así como cualquier accidente que ocurría en la empresa, desde una torcedura de tobillo bajando una escalera hasta una lesión de entidad, es un accidente, bueno, lo mismo ocurre cuando sucede en el ámbito del hogar. Y tener presente también que la ley de accidentes de trabajo contempla algunas hipótesis de accidente in itinere que son la excepción al accidente que ocurre en el trayecto de ida y vuelta al trabajo,
que normalmente es un accidente excluido de la cobertura legal, pero hay 3 hipótesis que la ley contempla cubiertas. Y hay 2 que creo que son muy importantes en este momento. El primero, cuando el empleador asume a su costo el trayecto de ida y vuelta al trabajo del trabajador, y la otra, cuando el empleador encarga alguna tarea al trabajador en ese trayecto de ida y vuelta al trabajo. Y si bien hoy todos estamos teletrabajando, es cierto que también vamos a las empresas y nos piden, ya que vas, hacer tal cosa o trae tal otra. Y bueno, tener en cuenta que un accidente de ese tipo puede ser un accidente in itinere y por tanto cubierto por el Banco de Seguros. Y esto es importante por las obligaciones que tiene el empleador, los plazos de comunicación al Banco de Seguros, el detalle de lo ocurrido y demás. Y bueno, son situaciones que a veces uno, en esta situación de emergencia, que todos tenemos la cabeza ocupada de muchas cosas, perdemos de vista que estos accidentes in itinere pueden ocurrir. Como decíamos antes, lo del Poder Ejecutivo no es una obligación, es una exhortación, sí una fuerte exhortación a ir al régimen de teletrabajo en todas aquellas actividades en las cuales puede llevarse a cabo. Incluso la Dirección de Zonas Francas autorizó, ahora sine die, antes era plazo, ahora la prorrogó, la posibilidad de teletrabajo, lo que realmente demuestra la importancia que el Poder Ejecutivo está dando al teletrabajo y a que se cumpla con esta exhortación, porque el Ministerio de Economía, desde que se había aprobado la ley de zonas francas, siempre había entendido que no había excepciones al trabajo en zona franca, que no era posible ninguna modalidad de teletrabajo para ninguna categoría laboral en zona. Incluso habías dicho, en la época que Astori era ministro, habían sacado una resolución que decía que ni siquiera para situaciones de emergencia o catástrofe. Entonces, bueno, esto da un poco también idea de la dimensión del problema y de cómo el Poder Ejecutivo quiere que esta exhortación se cumpla a nivel nacional. Exhortación que yo creo que nos está enseñando a trabajar de otra manera y trae una nueva forma de trabajo futuro. O sea, se empieza a demostrar que realmente se puede trabajar, quizás no obviamente de forma permanente, pero como una modalidad al trabajo con el trabajo en company, no solamente para estas situaciones. Hay que tener en cuenta que la resolución del Poder Ejecutivo prevé la comunicación a la Inspección de Trabajo de que se está en situación de teletrabajando. El Poder Ejecutivo dijo hace pocos días que muy pocas empresas habían cumplido con la comunicación. La normativa no prevé sanción por el no comunicar, pero siempre la Inspección de Trabajo es la policía laboral y como tal podría sancionar si quisiera la no comunicación. No creo que lo hagan y además será un apercibimiento al no cumplimiento, pero recuerden que en ejercicio de la policía laboral las sanciones pueden ser amonestación, multa, clausura del establecimiento, que obviamente no sería aplicable en este caso, pero no cuesta nada hacer la comunicación, se hace por mail al email de la inspección. Simplemente tampoco tiene ningún tipo de formalidad especial esta comunicación, no hay que identificar las personas que están teletrabajando, basta con identificar y señalar que la empresa ha recurrido a esa modalidad. Nosotros sugerimos incluir el número de personas alcanzadas, no los nombres, y decir que ese es el número hasta la fecha y que eventualmente podrá subir o bajar a futuro. Simplemente eso. Y lo otro que nosotros estamos recordando incluir es que a los trabajadores se les ha recordado la obligación de secreto y reserva, así como el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención. Y esta inclusión que hacemos de recordar que a los trabajadores se les reitera que deben cumplir las normas de seguridad y prevención, es importante fundamentalmente porque no olviden que nosotros tenemos una ley que contempla la responsabilidad penal del empleador por justamente el incumplimiento de normas de seguridad. Entonces, en estos, si bien obviamente una declaración de ese tipo no elimina la posibilidad de una eventual responsabilidad, siempre es una buena forma de preconstituir prueba respecto a digamos, cómo el patrono como tal se ha preocupado por este tema y ha intentado que eso se sostenga. Sobre todo porque, como viene ahora, el empleador es garante de salud en el ambiente laboral. El empleador es deudor de seguridad y ese es el fundamento por el cual se establecen posteriormente las eventuales responsabilidades al patrón. Todo empleador es deudor de seguridad para con sus trabajadores.
En lo que hace concretamente a esta situación de coronavirus, ¿en qué se concreta esta obligación de seguridad? Bueno, en primer lugar, en lo que hace a medidas generales que deben adoptarse. Estas medidas generales son, en primer lugar, la elaboración de un protocolo que está previsto en la resolución del Ministerio de Trabajo del 19 de marzo, donde se dice que las empresas que estén en actividad deben elaborar protocolos de acción que tengan medidas para en caso de evitar el contagio y la propagación de la enfermedad. Y los elementos básicos que debe contener este protocolo es que se debe comunicar e informar a los trabajadores sobre cuáles son los síntomas de la enfermedad, así como los riesgos que se generan por la misma. Se debe promover el uso de materiales de higiene. Se señala que la conveniencia del uso de guantes para las personas que están en contacto con el público, las mascarillas en caso necesario. En el protocolo, como era antes de esta etapa donde se está recomendando la mascarilla para lugares públicos, hablaba cuando había una hipótesis de contagio, pero bueno, hoy ha variado el tema del uso de la mascarilla. Proveer material de higiene en las empresas, alcohol en gel, jabón y demás, recomendar el lavado de manos, el reforzar y recomendar la limpieza de escritorio y los lugares de trabajo, la inclusión de cartelería en las empresas, cartelería tendientes a dar información respecto a todo eso, y el guardar distancia de por lo menos 1,5 metros entre las personas que están trabajando, o sea, entre los escritorios, atención al público. Estas son las medidas básicas, hay otras, pero esas son las más importantes, que prevé que deben adoptar aquellas empresas que están en situación de actividad. Además, deben contemplarse mecanismos de acción para el caso que algún trabajador se enferme o se sospeche que tenga la enfermedad. En esto, y por eso se habla, bueno, del control de la salud. Hay empresas que están tomando temperatura. Yo hoy temprano hablaba con una empresa en la cual me preguntaban si es necesario recoger el consentimiento de los trabajadores para tomar la temperatura al ingreso. Y yo contestaba que en situaciones normales, sin duda que sí. En una situación normal es una invasión a la intimidad o a la privacidad del trabajador. Pero en esta hipótesis de emergencia sanitaria, yo entiendo que prima el deber de colaboración del trabajador por ese derecho a la intimidad, y entonces el empleador puede exigir, y además el argumento es que este deber de seguridad no es solamente para con el trabajador al que se le está tomando la temperatura, sino que es para todo el colectivo. Y eso justificaría que el trabajador tuviera que aceptar que se le controle la temperatura y eventualmente no permitir el ingreso a quien no permitiera que se le tomara la temperatura. También en este deber de seguridad para con el grupo de trabajadores está la posibilidad de los cambios de tareas. Esto es importante porque nos ha pasado también en algunos casos de trabajadores de más de 65 años que se han negado a ampararse al subsidio de enfermedad, y bueno, como es una exhortación y no, mejor dicho, más que una exhortación, es una posibilidad que la regulación da y no una obligación, no se puede imponer que se ampare el subsidio. Pero nos ha pasado que hay trabajadores en algunas, sobre todo en fábricas, donde han dicho, bueno, si fulano sigue trabajando, que está dentro de lo que es población de riesgo, nosotros nos negamos a seguir trabajando. Y ha habido planteos sindicales en esa línea diciendo, porque esta persona nos pone en riesgo nuestra salud y la de nuestras familias. Y yo creo que en esos casos las alternativas que tiene el empleador es, bueno, el cambio de tareas de ese trabajador que no se quiere amparar al subsidio, o eventualmente el envío al seguro de desempleo, porque normalmente cuando, por lo menos hasta ahora, siempre que se han dado esos planteos, cuando entra esa oposición de intereses individual y colectivo, los trabajadores terminan aceptando la situación. Pero digamos, se han dado algunas situaciones de tensión en estos días con esas características. Y además de estas medidas generales que se pueden adoptar o que se deben adoptar de control de salud, protocolo, cambio de tareas, están aquellas que son de carácter particular para situaciones concretas. El aislamiento voluntario, el aislamiento obligatorio.
El aislamiento voluntario es aquel, bueno, el trabajador que por sí dice yo, por cuestiones de precaución, prefiero quedarme en casa. Y bueno, ¿qué pasa con el salario de esos trabajadores? En el caso del aislamiento voluntario, nosotros entendemos que es un caso de suspensión del contrato de trabajo y el empleador estaría liberado de la obligación de trabajar. O sea, debería aceptar la voluntad del trabajador de no querer concurrir a trabajar, pero no habría pago de salario, porque no hay una situación de mandato, en el sentido no hay una situación que justifique obligatoriamente ir a esa situación de aislamiento. En cambio, cuando el aislamiento es obligatorio, hipótesis en las cuales se estuvo en contacto con personas que padecen la enfermedad o hay sospecha de enfermedad, en ese caso sí, lo que hay es cobertura por parte de la Seguridad Social, obligación de dar cuenta al prestador de salud, y el trabajador va a ser amparado al subsidio de enfermedad. La población de riesgo acá es una situación más vidriosa, porque la población de riesgo puede resolver un aislamiento, querer estar aislado, pero puede ocurrir, no sé, una persona que es hipertensa o diabética o que tiene, no sé, inmunodeprimida y que el prestador de salud eventualmente no lo certifique. Normalmente son todas hipótesis en las cuales hasta ahora vienen certificando, pero podría ocurrir que no. Bueno, ¿y qué pasa en ese caso con el contrato de trabajo? Yo creo que en ese caso la alternativa es el seguro de paro y bueno, y si no hay seguro de paro, eventualmente buscar algún acuerdo que contemple con el trabajador alguna de las hipótesis que veremos ahora a posteriori. Porque de alguna manera el empleador, si bien no puede ser responsable de esa situación individual, también es cierto que está aconsejando que no venga a trabajar por protección de todo el resto de los trabajadores de la empresa. Entonces entran un poco en tensión esas dos situaciones. ¿Qué pasa con los efectos económicos en el contrato de trabajo? ¿Qué tipo de otras alternativas o situaciones pueden darse? Lo que se han ocurrido bastante son novaciones contractuales. Novaciones contractuales, la novación de contrato es cuando el contrato se pactan modificaciones al contrato que no implican su extinción, pero sí modificaciones relevantes al contrato. La típica y la clásica que todos conocemos y que desde la crisis del 2002 en adelante son las novaciones de contrato que implican rebajas salariales con un pago de un despido parcial. Si bien no es una figura reconocida por la ley, está fuertemente aceptada por doctrina y jurisprudencia, en la medida que se haga guardando los requerimientos o las condiciones que doctrina y jurisprudencia han indicado, que son fundamentalmente el acuerdo escrito, el darle la posibilidad al trabajador de rechazar ese planteo y optar por egresar mediante despido, y la asistencia letrada para la suscripción del acuerdo como forma de prueba de un consentimiento libre y voluntario para la firma del acuerdo. Pero claramente no es esta la figura que más se está utilizando, porque obviamente en este momento todos rascamos la lata y una novación con despido parcial implica un pago de una compensación que no todas las empresas hoy están en condiciones de hacer. Eso ha llevado a que se estén haciendo acuerdos de novación de contrato con baja de salario sin pago de despido parcial. Invocando las condiciones sanitarias, invocando que el trabajador esté de acuerdo, invocando la temporalidad de esa situación. Son acuerdos que desde el punto de vista jurídico no tienen defensa, eso hay que tenerlo claro. Violan el principio de irrenunciabilidad y violan el principio de intangibilidad y reducción de salario. Con lo cual, esos acuerdos, mañana perfectamente el trabajador podrá presentarse ante un juez y decir, en el mes de marzo del 2020 me rebajaron el salario hasta junio de 2020, vengo a reclamar las diferencias. Yo señalo esto porque hoy estamos todos con un espíritu solidario, de apoyar, de acompañar, pero bueno, capaz que mañana ese trabajador que aceptó esto va al seguro y después es despedido y su situación no va a ser la misma que hoy. Entonces, tener presente, se están haciendo, pero no tienen un respaldo normativo que lo justifique. Una rebaja salarial sin compensación
es dejar abierta una contingencia para reclamo de eventual diferencia de salarios e incidencias. El otro tipo de innovación que se está haciendo es la reducción de salario y horario. Y esas sí son 100% válidas en la medida que la reducción salarial sea a prorrata de la reducción de horario, porque el salario es proporcional a la jornada y entonces nada impide que yo baje salario y horario en acuerdo con el trabajador. Estos no tienen riesgo, no tienen contingencia a la fecha, al momento actual. Lo otro que se han hecho son suspensiones de contratos, por ejemplo, en trabajadores que están en periodo de prueba. Entonces, bueno, pactar que mientras dure la situación de epidemia o de pandemia, el contrato de trabajo va a quedar suspendido y reanudará actividades, sus características, una vez que esta situación se supere. Obviamente, estos acuerdos requieren que el trabajador esté de acuerdo, ¿no? Requiere su consentimiento, porque el trabajador va a dejar de cobrar salario y además va a perder la cobertura de salud. Y esto es importante hacérselo notar, porque a veces el trabajador dice, bueno, si en definitiva no me están echando y estoy suspendido, no voy a estar perdiendo, igual voy a tener FONASA. Bueno, en la medida que el contrato se suspende y no hay pago de salario y no hay ninguna prestación del empleador, va a dejar de tener cobertura. En algunas empresas que se han hecho estos acuerdos de suspensión de contrato, tanto con trabajadores a prueba como con trabajadores a plazo que fueron contratados para tareas específicas que no se pueden llevar a cabo en este momento, en algunos casos se ha pactado que en este interín el empleador se hace cargo de la cobertura médica del trabajador, como por forma de decir, bueno, es la contraprestación que te doy a cambio que estás aceptando suspender tu contrato de trabajo. Y luego están las licencias. Licencias sin goce de sueldo, que es también una forma, en definitiva, de suspender el contrato, y la posibilidad de adelantar licencias. En esto el Poder Ejecutivo ha permitido que se adelanten las licencias del 2020, todas, y esto también es un apartamiento de la normativa general en materia de licencias, porque como ustedes saben, la licencia que se genera en un año se debe gozar en el año inmediatamente siguiente, no está permitido ni acumular ni adelantar. Y para adelantar licencia, normalmente había que pedirle permiso al Poder Ejecutivo y explicar el justificativo o el motivo por el cual se pedía ese adelantamiento. Ahora se permite sin pedir autorización, simplemente se requiere acuerdo escrito y que el adelantamiento esté justificado en la situación sanitaria, y se permite adelantar no solo la licencia generada hasta ahora, hasta el mes de abril, sino toda la licencia del 2020. Así que uno podría adelantar toda la licencia del año y se puede adelantar en un solo periodo o fraccionada. Pero en el caso que se fraccione, la resolución dice que debe ser en fracciones no menores a 10 días. La duda que se ha planteado es, bueno, ¿y qué pasa si yo mañana despido a ese trabajador que le adelanté los 20 días de licencia y el vacacional y resulta que cuando lo despido solo tenía 10 días generados? Bueno, esto es un adelanto de haberes, con lo cual en un egreso futuro, esa suma que se pagó y que supere la licencia generada hasta la fecha de la extinción del contrato, va a poder ser descontada como cualquier adelanto de haberes, igual que si tuviera un préstamo, un adelanto de sueldo o cualquier otra circunstancia. Puede el trabajador tener también licencia de años anteriores pendiente de goce. Si bien la ley no permite acumular licencia, todos sabemos que, sobre todo los trabajadores con mucha antigüedad, tienen licencias acumuladas. ¿Se puede exigir que el trabajador goce esta licencia? Bueno, en situaciones normales, otra vez, no, porque la licencia se fija de común acuerdo. En este caso, en esta situación puntual, otra vez, yo creo que prima el deber de colaboración, y si el trabajador tiene licencias acumuladas, el empleador podría exigir que salga de licencia a gozarla del 2019, 2018 o lo que fuere. Señalo esto porque también ha pasado que los trabajadores han resistido el goce de licencias acumuladas diciendo, bueno, pero la licencia es para ser gozada, es para disfrutar del ocio y no para estar en mi casa encerrado entre cuatro paredes. Está bien, todos estamos encerrados entre cuatro paredes, 6 u 8, depende del tamaño de la casa, pero el encierro termina siendo encierro igual,
Y lo que venimos entendiendo, y esto no solamente el estudio, digamos, un poco todos los que nos dedicamos al derecho laboral estamos un poco en esa línea de decir, las licencias atrasadas, el empleador puede exigir que se adelante, que se gocen ahora independientemente de que el ocio no sea disfrutable actualmente. Y la otra alternativa es el seguro de paro, que es con el punto que yo quería cerrar esta breve presentación, y cuáles son las alternativas de seguro de paro que la normativa nos da. En primer lugar, el seguro de paro común, que existió siempre, que tiene las dos modalidades, sea para seguro de paro por causal despido o seguro de paro por falta de trabajo, que es el que en definitiva hoy le interesa a las empresas que no quieren desvincular a sus trabajadores. El seguro de paro, el común, la ley prevé que es hasta por 4 meses, el trabajador percibe un 50% del promedio de las sumas grabadas que percibió en los últimos 6 meses, topeado en 44.000 pesos, 44.600, una cosa así. Son 8 bases de contribuciones el tope. Tener presente que la base de contribución que toma BPS no es la común, porque la base de contribución de BPS se actualiza por el índice medio de salarios y entonces es más alta que la BPC común. Digo esto porque a veces los trabajadores dicen, bueno, pues yo hice el cálculo y da menos de lo que usted me está diciendo. Sí, la verdad es que la base es otra. Este seguro de paro común, que puede ser, decíamos, hasta por 4 meses, y lo que hay que tener presente en este caso es que es incompatible con cualquier otro ingreso en el mes. Así que si yo quiero mandar el seguro de paro común, tengo que mandar a principio de mes y por todo el mes completo. Eso es lo que llevó al Poder Ejecutivo a idear o a regular este seguro de paro especial, que solamente estaba previsto el de disminución de jornales. En la ley solo está previsto para el trabajador jornalero. Pero la ley de seguro de paro habilita al Poder Ejecutivo a que en situaciones especiales pueda establecer algún subsidio particular. Y eso es lo que hizo que el Poder Ejecutivo creara este seguro de paro especial para los trabajadores mensuales. Y este seguro de paro especial contempla dos modalidades: la reducción del horario o la reducción de jornales de trabajo. Cuando es por reducción de horario, solamente puede ser 50% del tiempo. El trabajador va a trabajar el 50% de su tiempo, el empleador va a pagar la mitad del salario, y por el otro 50% va a ir al seguro de paro y el BPS va a pagar un 25% de subsidio, calculado igual que el común, con el promedio de los últimos 6 meses trabajados de todas las asignaciones computables. Y luego está la otra modalidad, la de reducción de jornadas, que lo único que requiere como condición es que al menos se trabajen 6 días al mes, que haya 6 jornadas trabajadas en el mes. Tener en cuenta que la otra particularidad que tiene este subsidio es que en lugar de informarse al inicio del mes como el seguro de paro total, recién se informa a mes vencido, porque naturalmente yo no sé el primero del mes si va a trabajar 6 días, 10, 12 o cuándo los va a cumplir. Entonces, por eso es que se informa a mes vencido. ¿Y qué paga el empleador? Paga los jornales que haya trabajado en el mes, 6 como mínimo o los que sean. Y una cuestión que vale la pena aclarar es que estos jornales que el empleador paga, los paga calculados a un 30avo, igual que siempre. Digo esto porque la resolución del Banco de Previsión Social calcula este subsidio de reducción de jornadas con base 25. Y eso es porque utilizaron el sistema de los jornaleros, que ya tenían esta reducción de jornada. Y los jornaleros sí tienen siempre sus prestaciones hechas en base a 25. Entonces el BPS va a pagar sobre cada jornal con base un 25avo, pero el empleador va a seguir pagando con base un 30avo. ¿Y qué va a pagar el BPS en el caso de reducción de jornada? Va a pagar esta prestación del 25%, pero agrega la resolución nueva para los que empezaron a regir ahora a partir de mediados de abril al 31 de mayo, que la prestación nunca será inferior al 75% del promedio de los últimos 6 meses. Entonces, el BPS lo que va a pagar es la diferencia entre lo que pagó la empresa y este 75%, que eventualmente podrá ser más, porque si uno mira las tablas que el BPS publicó, en algún caso cuando
se trabajan, puede llegar a superar este 75%, pero el piso de la prestación es el 75%. ¿Y qué otra cosa más puede hacer el patrono? Bueno, la ley prevé, la ley de AFAPS, prevé que los empleadores pueden pagar complementos a los subsidios de inactividad compensada. Y esto aplica no solamente para quienes van al seguro de paro, sino también quienes van al seguro de enfermedad. Estos complementos no pagan aportes de seguridad social y pueden ser pagados hasta el equivalente al líquido del salario de actividad. Es decir, que si el BPS, si mi sueldo son 100 pesos líquidos y el BPS me paga 25, el empleador podrá pagar hasta 75 pesos de complemento de inactividad compensada sin aportes patronales ni aportes personales. Eventualmente, en función de los montos, podrá estar alcanzado por el impuesto a la renta como cualquier otro ingreso. Así señalaba que también aplicaba a los que van al subsidio de enfermedad, porque, como decíamos antes, los mayores de 65 años tienen esa posibilidad de ampararse voluntariamente al subsidio, y en ese caso también cabe la chance de pagar este tipo de complemento. Y el último tema es qué pasa con los empleados que no tienen derecho al seguro de paro. Bueno, los que no tienen derecho al seguro de paro, se abren dos alternativas. La primera es que el trabajador puede optar por esperar en su casa que transcurran los meses del subsidio, el mes 1, 2, 3, 4, los que fuera que se van a mandar. Recuerden que no es necesario mandar de entrada por los 4 meses, se manda de a uno y se va extendiendo mes a mes el subsidio. O, si no quiere esperar el subsidio, nosotros entendemos que estos trabajadores sí tienen derecho a darse por despedidos en el momento que se les diga que tienen que ampararse al subsidio y no quieran hacerlo. Porque obviamente la obligación del empleador es dar trabajo, y si no puede dar trabajo y hay una situación de imposibilidad de amparo, ahí nace el derecho del trabajador a considerarse indirectamente despedido. Pero hay que tener en cuenta, cuando hablamos de empleados sin derecho al seguro, que estos 6 meses de cotización que exige la ley, haber aportado por lo menos 6 meses en los últimos 12, no son de un solo empleador, con lo cual Vale siempre justifica hacer el ejercicio de hacer el alta del formulario y ver si no es rechazado, porque de repente entró hace 1 mes y medio a prueba, pero en el último año había trabajado 4 meses o 5 meses más en otras empresas, y como se suman todos los aportes del periodo, igual va a tener derecho a la cobertura. Entonces, no mirar solamente la antigüedad en la empresa, porque puede tener acumulada antigüedad y cotización de otras empresas que le generen de todos modos el amparo al seguro. Bueno, y con esto entonces yo termino la presentación que había preparado y quedo abierto a las preguntas que quieran formular, dudas o comentarios, discrepancias. Perfecto. Leo, te hago la primera que me la ponían acá en el chat, que ¿es posible una vez que se finalice el mes de abril pasar a la gente del seguro de paro tradicional al seguro de paro especial? Sí, es posible, porque vos podés ir combinando las distintas modalidades de seguro, y es más, aunque la normativa no lo dice, el BPS ha informado verbalmente, y subrayo el verbalmente porque después te pueden decir una cosa u otra, pero el BPS ha dicho que este seguro de paro especial no come meses del común. Entonces vos podés tener este mes a alguien en el seguro de paro común 1 mes, el mes que viene lo mandás al especial y de seguro de paro solamente consumió 1 mes. Está guardando 3 meses más del común, perdón, para ser utilizados en otro momento. Ok. Otra pregunta que me mandan es si la persona que uno manda el seguro de paro no le corresponde porque tiene una unipersonal abierta, por ejemplo, ¿no? ¿Hay derecho a mandarlo igual o se configuraría un despido indirecto o qué figura caería en ese caso? Y ahí aplicaría la hipótesis del despido indirecto, porque hay una causa de exclusión para el amparo. Ok, perfecto. También me pregunta... Dale, Leo, ¿qué decías? No, quería señalar también que vale la pena informar a los trabajadores que si tienen deudas con BPS, porque a veces hay trabajadores que tuvieron un unipersonal, la cerraron y empezaron a trabajar en relación de dependencia, pero la dejaron con deuda. El BPS en ese caso no rechaza el subsidio.
lo va a aceptar y lo que va a hacer es descontar la deuda que el trabajador tenga del subsidio a pagar. Ok. Y en el caso de pensiones o jubilaciones, otras cosas del BPS, tampoco aplicaría, es también un despido indirecto. Correcto. Perfecto. Obviamente, el despido indirecto, digamos, no obliga al empleador a reconocer la causal, ¿no? Yo lo que digo es, se configura la figura. Si el empleador quiere discutirlo, el trabajador tendrá que ir y reclamar en juicio, por supuesto, porque no, pero digamos, conceptualmente se configura una hipótesis de despido indirecto que da derecho al trabajador a reclamar el despido y generaría la obligación del empleador de pagarlo, salvo que el empleador lo quiera discutir, porque en el pasado, por ejemplo, se discutía, y por eso lo que estoy dando yo es la solución que había tenido la jurisprudencia del despido parcial. En el pasado se había discutido y decían, bueno, pero ¿por qué trasladar al empleador el riesgo de que el trabajador no tiene la cotización necesaria? Y bueno, la jurisprudencia había entendido que como en materia laboral rige la ajenidad del riesgo, que es riesgo del patrono y no del trabajador la situación, y eso es lo que generaba el derecho a cubrir el despido. Y en el caso de seguro parcial con otros ingresos también de la persona u otras jubilaciones o lo que sea, ¿cobra seguro parcial o no tiene derecho? Las exclusiones son iguales para todos los seguros, Okay. pero el pluriempleo no necesariamente es una causa de exclusión. Las exclusiones son ser funcionario público, tener otros ingresos de renta, ser pasivo, pero el pluriempleo no necesariamente excluye el seguro. Cuando alguien tiene más de un empleo, salvo que sea del sector público, que es lo que pasa mucho hoy día en la enseñanza, y por eso el Poder Ejecutivo está evaluando alguna situación puntual para los docentes. En el caso del pluriempleo, la prestación va a depender de cuál es el ingreso mayor. Si quien manda el seguro de paro es el ingreso mayor, entonces sí va a poder tener cobertura. Si manda el ingreso menor, generalmente no, porque lo que se hace es comparar cuál es el monto de la prestación versus el ingreso que tiene del otro empleo. Perfecto. Y independientemente de los ingresos, Leo, o que percibo otros ingresos, los casos que tienen unipersonal, tengo una unipersonal abierta y no tengo actividad en esa unipersonal, pero está abierta, ¿corresponde o no corresponde? No, el tener una unipersonal es causa de exclusión. Uh-huh. Después me preguntan también si el complemento de seguro de paro que decide pagar el empleador debe considerarse después para el cálculo de la licencia, el salario ocasional, aguinaldo, otras incidencias. No, porque es una prestación indemnizatoria y no retributiva, entonces no contaría, no incidiría para el aguinaldo, y además el periodo, y recuerden que el periodo de seguro de paro no genera licencia, entonces solamente la licencia es por el periodo trabajado y va a computar los ingresos del periodo trabajado. Ok, y la gente que venía ya de seguro de paro antes de esta situación, ¿podría pasarse a seguro de paro el especial o no corresponde? Sí, el especial, entre otras cosas, fue previsto para que también incluya a quienes tenían agotado su amparo por causales anteriores. Ok. No así para los que no tienen la cotización, pero sí para los que hubieran agotado el plazo del periodo de amparo del seguro común. Esta te la pregunto, creo que ya la contestaste, pero igual, porque es un caso especial, preguntan si el trabajador es además patrono rural, por ejemplo. ¿Tiene derecho al seguro de paro o no? Tampoco. 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 ¿No? Es decir, todas las personas que tengan o perciban cualquier otro tipo de ingresos o tengan actividad declarada, digamos, no corresponde. Tal cual. Perfecto. Las posibilidades de adelanto de licencia, así como el fraccionar las licencias, darlas por adelantado, ¿tiene que haber acuerdo de partes o puede ser una decisión unilateral del empleador, digamos? O Para la suspensión de contratos también, o modificación de condiciones laborales. el adelantamiento de la licencia 2020 sí requiere acuerdo y acuerdo escrito porque expresamente lo prevé la resolución. El goce anticipado de licencias ya previstas, por ejemplo, yo tenía agendada la licencia general en el 2019 para gozar en agosto, en ese caso yo entiendo que por el deber de colaboración que rige en el contrato de trabajo, el trabajador podría estar obligado a gozar esa licencia anticipadamente. Anticipadamente. O sea que ahí, en ese caso, es derecho del empleador a cambiar esa condición. El derecho del empleador tendría que cambiar esa condición. Correcto. Cuando el cónyuge está declarado positivo COVID, digamos, ¿no? Pero al trabajador no se le declara. ¿Hay posibilidad de certificación? ¿Hay teletrabajo para esa situación? ¿Cómo funciona? Y los protocolos lo que dicen es que si hay posibilidad de que el trabajador teletrabaje, debe recurrirse al teletrabajo. Si no hay posibilidad de teletrabajar, lo que cabría es que el prestador de salud lo certifique.
La realidad lo que muestra es que los prestadores de salud están certificando esa situación. Cuando hay un cónyuge o un integrante de la familia que se enfermó, están determinando cuarentena obligatoria y esa cuarentena obligatoria la certifican. Ok, creo que ahí quedó contestada la aclaración que me hacía Ricardo, creo que está contestada, igual Ricardo me aclara, por las dudas me escribís. Te la leo tal cual esta porque por las dudas yo no la entiendo mucho, pero dice, si el empleado tiene también un empleo público y no es cubierto por el seguro de paro y no puede desempeñar sus tareas, ¿constituye despido indirecto con indemnización como despido común? Y bueno, eso es lo que decíamos recién. En realidad, la ley, lo que se llama el despido ficto, no lo regula solamente para el caso que el trabajador no es reintegrado al vencimiento del seguro. Eh, Ahí sí, por ley se configura el despido. En estos casos de imposibilidad de amparo al subsidio, la ley no dice qué pasa. Pero la jurisprudencia que hay, que es de las otras crisis que tuvimos, han sostenido siempre que esas hipótesis de exclusión dan derecho al trabajador a darse por despedido si es que no quiere esperar en su casa a que transcurra el periodo que hubiera estado en el seguro de paro. Si cualquier causa de exclusión por imposibilidad de cotización o situaciones de ese tipo, se habían interpretado como hipótesis de despido indirecto. Yo creo que en esto no sé qué podrá sostener la doctrina a futuro. Razonablemente es razonable pensar que vayan a mantener estos criterios. También es cierto que no es lo mismo el trabajador que tiene otro empleo y por eso no puede ampararse que el que no puede ampararse por falta de cotización. Porque digo, es más razonable que un juez pudiera entender que el que tiene otro empleo en definitiva no queda privado de ningún ingreso y tenga que esperar, que el que no pueda ampararse al seguro y queda sin ningún ingreso. Entonces, si bien eso hace a la sana crítica que va a tener el juez al momento de evaluar el caso, si yo me negara a reconocer eso como una hipótesis de indirecto, creo que son elementos que en los juicios uno puede hacer valer para decir, bueno, ¿por qué no le pagué el despido? No le pagué el despido porque era funcionario público, tenía otro ingreso, estaba excluido, pero no quedó en la calle. Entonces, yo lo que le dije es, te voy a dar el empleo y te voy a volver a dar trabajo cuando pasen los 3 meses, el mes o los 2 meses. Y también podrá depender cuánto tiempo, porque no es lo mismo que yo mande al seguro de paro por un mes y le diga que tiene que esperar a un no cotizante, que si le digo tenés que irte por 4 meses. Entonces, la falta de una normativa específica sobre el punto hace que todos estos elementos puedan jugar para convencer al juez que en ese caso no hay una hipótesis de despido indirecto y que la razonabilidad justificaba que el trabajador debiera esperar. En el caso de trabajadores aportando a la caja profesional, funciona igual que tener la unipersonal abierta, digamos, ¿no? Que aunque no estés percibiendo ingresos, funciona como estar en actividad, digamos. Correcto. Ah, genial. Lo Y, mismo si cotizás a cualquier otra caja. Pasa mucho, por ejemplo, empleados del sistema financiero claro, que caja de también contadores. es, exacto. Bien. Y un tema de si se manda el seguro especial a un empleado que trabajó pocos días, 6 días, ¿el BPS le va a pagar el 50% le va a pagar más del 50% de lo trabajado? ¿Cómo funciona en casos? Le va a pagar hasta el 75. Ok, perfecto. Bueno, creo que solventamos todas las dudas. No sé si alguno tiene alguna cosa más puntual que quiera compartir, preguntar. Yo fui leyendo todas, creo, las que fueron saliendo. Me parece que no quedó ninguna para atrás. Ahí Adolfo me pregunta si el seguro parcial aplica para cualquier empresa o si hay alguna restricción especial. ¿No? Aplica a cualquier empresa. Todas las normas de seguro de paro aplican a todas las empresas que cotizan al Banco de Previsión Social. Una salvedad que tendría que haber hecho al principio, vía Graciela Reibón en algún momento, tener en cuenta que todo esto que hablamos es solo para BPS, porque sistema financiero, los que cotizan a caja bancaria por la ley, no los nuevos incluidos en caja bancaria, se rigen por el seguro de caja bancaria que no tiene seguro especial y que además es el seguro de paro en el sector financiero, es solventado por el patrono, ¿no? Cada banco o compañía de seguros quien tiene que proveer los fondos a la caja. Eso que dijiste ahora al final, más allá de que Graciela y Horacio lo miran de afuera ya, que están retirados ambos. Vienen de afuera, pero los dos siempre están muy interesados. En el caso de Horacio es distinto porque OCA entró al sistema, a la caja bancaria en la ley posterior y ellos siguen regidos por el seguro de paro de BPS. Esto es para las empresas que son caja bancaria
por el artículo 3 de la ley, los que fueron los cotizantes clásicos del sistema financiero. Genial. No, te iba a decir, porque vi también algunos colegas, amigos y miembros vistas que son del sector financiero, de las financieras, digamos. Ahí aplica otro régimen distinto, vi a María Eugenia Robaina, que está conectada, que es Recursos Humanos de una financiera y algunos más. Me gustaría que aclararas también eso para ellos, que me parece que es importante, si es lo mismo o es distinto. Ok, ahí hay que ver qué tipo de empresa es, porque si son las que ingresaron a la caja bancaria a partir de la ampliación del ámbito subjetivo de aplicación de la ley, esos siguen en el seguro de paro BPS. Los que son las empresas originarias de caja bancaria, las que siempre cotizaron a caja bancaria, esos son las que se rigen por la ley especial que se aprobó cuando la crisis del 2002, que creó el seguro de paro para el sistema financiero que no existía, que prevé, el seguro de paro es igual, o sea, tienen solo el total, el de 4 meses, también se paga el 50% de la prestación, pero en ese caso ese 50% en el sistema financiero es sin tope, y los fondos para hacer frente a ese subsidio lo debe proveer el banco, la compañía de seguros o la empresa de que se trate que sea cotizante de la caja. ¿Cómo funciona en el caso de que, me imagino que debe estar contemplado, de que el trabajador cierre la unipersonal, ¿no? Para amparar el seguro de paro, la cierra, aplica enseguida, tiene derecho inmediatamente? ¿Cómo funciona? Y sí, porque estaría sin causa de exclusión, debería tener. No sé los hechos cómo lo está atendiendo hoy BPS, pero normalmente sí lo hacía de esa Y la manera. velocidad de cierre tampoco de esa empresa. Hoy está todo bastante enlentecido. Por ejemplo, los subsidios de ahora de marzo se van recién los parciales, recién están dando fecha de pago para partir, creo que es del 26 de abril, cuando normalmente BPS pagaba siempre entre los 10 primeros días del mes. Perfecto. Te hago una más que tengo acá en el chat y tengo 3 manos levantadas que vemos a ver si dijimos que el seguro parcial no aplica para licencia, ¿no? Perdón, el seguro paro total, digamos, no genera licencia. ¿El parcial cómo funciona? Y el parcial generaría por los días trabajados. En realidad la ley no lo regula porque se refiere solo al seguro, habla del seguro de paro en general, pero se supone que como las regulaciones dicen que en todo lo no previsto se rigen por la normativa general, sería igual. Yo genero licencia por los días en el mes que trabajo. Y eso funciona igual, porque ponían ahí que está en la página de BPS está puesto por días, pero funciona igual que si yo trabajo la mitad de los días del mes, que si trabajo todo el mes la mitad de las horas. Lo que pasa es que las tablas de BPS están hechas para el seguro parcial de días, porque el seguro parcial de horas es solamente mitad de jornada. Entonces no hace falta ninguna tabla porque es claro lo que te paga BPS, es el 25% que es lo que corresponde la mitad de la otra mitad que no trabajás. Okay, la perfecto. tabla es para días porque ahí sí, no es lo mismo lo que te pagan si trabajás 6 días que si trabajás 7, 8, 12 o llegar hasta lo que sea. ¿Sector rural es lo mismo? Es lo mismo, rurales y domésticos son iguales. Perfecto. No sé, tengo a Santi Mercant, a Facundo del Castillo, que tiene la mano levantada, y a un non que no sé quién es, pero si quieren pueden preguntar sin problemas. O capaz que ya... A ver, Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Ya está? Santi, ¿la Yo tuya? ya contestaste, gracias, Leo. De nada. Perfecto. Facundo, lo mismo, también me imagino que ya te la puse, pero por las dudas. bueno, me gustaría insistir con la consulta o un matiz más. Leo, en relación a los empleados que a su vez tengan situación de aporte a la caja profesionales o incluso una unipersonal antigua que nunca cerraron. Me quedó claro que ellos no tienen derecho a seguro de paro. Si la cierran, ¿pasan a tener derecho o comienza de cero el tiempo de cotización? No, deberían ya tener el amparo porque no tienen causa de exclusión y vos la causa de exclusión la apreciás a la fecha que te amparás al subsidio. O sea, ellos podrían eventualmente dar de baja hoy la unipersonal y suspender el aporte a la caja y mañana ir a seguro. Correcto. Gracias. Por lo menos siempre funcionó de esa manera. Lo mismo pasaba con la gente que era director de sociedades y demás. Dándole de baja a los directorios recuperaban el acceso. A ver, tenemos una más. Sí, yo, Carlos Álvarez de Sonda, quería hacer una consulta. ¿Existe algún soporte legal para el caso de
que voluntariamente los trabajadores quieran hacer un ahorro de su salario en este momento, es decir, una rebaja salarial en este momento, y que se retribuya cuando todo esto pase? Bueno, en ese caso no hay soporte legal, no hay, porque no hay ninguna norma que regule una hipótesis de ese tipo. Ahí la ventaja sería que la contingencia que yo señalaba hoy, de que los acuerdos de rebaja generan la contingencia del reclamo futuro, acá no estaría, en la medida que lo que es como que el trabajador acepta hoy que en lugar de pagarle 30 días del mes le pague 20, y los 10 que quedan los voy a cobrar dentro de 5 meses, 6 meses o cuando pactemos. El único riesgo que tendría eso sería que el artículo 29 de la ley del proceso laboral creó el instituto de la multa, que se genera automáticamente por el no pago de los créditos laborales en tiempo y forma. Entonces, hoy el trabajador podría aceptarlo y cuando le vayas a pagar dentro de 4 meses ese préstamo, entre comillas, que te hizo, te podría decir, bueno, pero estos son haberes de abril 2020, entonces pagame además la multa porque esto debió ser pago entre los 10 primeros días de mayo. Es la única, y eventualmente la actualización si hubiera un ajuste salarial. Es lo único que se me ocurre que podría generar como contingencia, pensando rápidamente una respuesta. Pero obviamente es una hipótesis mucho menos contingente que los acuerdos de rebaja pura y simple temporal, ¿no? Leo, Okay, gracias, Carlos. En el caso de los trabajadores en relación de facturación, digamos, ¿no? Profesionales independientes que facturan y tienen contratos, el hacerle nuevos contratos o enmendar contratos pasados para nuevas condiciones podría generar reclamos futuros. ¿Habría que estipular algo en los nuevos contratos de no reclamo? ¿Cómo funciona ahí? Bueno, ahí, ojo, porque ahí no tenés trabajadores dependientes. Si vos tenés unipersonales, son prestadores de servicios. Son independientes que facturan. Por eso, su relación está regulada por el derecho civil y no por el laboral, por lo tanto rige el principio inverso, rige el principio de autonomía de la voluntad privada. Por lo tanto, lo que vos pactes en el contrato va a ser lo que va a regular la voluntad de las partes. Ahí podrá haber contingencia si estás con un contrato de servicios que encubre una relación de trabajo. Ahí va a depender mucho del sector de actividad. Una cosa es el sector informático, donde está habilitado este modelo, pero recordar siempre que esas habilitaciones es como con los profesionales de empresas de servicios profesionales. Esas protecciones que da la ley son a los efectos de la seguridad social. Entonces, mañana te podrían decir, bueno, yo era un prestador de servicio que encubría una relación de trabajo, me cambiaron las condiciones, pero primero tendría que ir por la prueba de la relación de empleo y después por los beneficios. Pero si es una relación de servicios pura y dura, clara, que no encubre relación de empleo, en ese caso no hay problema. Perfecto. Bueno, muy bien, Leo, muchas gracias, muy amplio, muy claro. Así que la verdad que un placer haberte tenido de mañana. A todos muchas gracias. Seguramente después subamos la charla esta al canal nuestro de YouTube para que los que quieran repasarla y volver a consultar algún tema muy técnico esté ahí. Así que de vuelta, muchas gracias por tu tiempo, tu claridad y la disponibilidad de mañana. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, un placer. Espero que me vuelvan a invitar. Dale, Leo, nos vemos. Gracias por todo. Bien, gracias. Un abrazo, Leo. Chau, chau.